Ok, vamos a iniciar con lo que viene siendo las acciones en Svelte. Básicamente, una acción es una función que nos proporciona obviamente Svelte para el manejo de todo lo que viene siendo información de formulario, información de logins. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos crear una card, queremos crear un post o hacer algo por ese estilo, o también lo podremos actualizar a través de un formulario. Svelte nos proporciona esta funcionalidad que se utiliza normalmente en el servidor de Svelte, que sería en el archivo masspage.0.ts o JS, dependiendo de cuál van a utilizar ustedes. Pero bueno, si no saben muy bien qué es eso de masspage.server y los archivos de Svelte Kit y todo ese tema, podrían ir a ver uno de mis videos introductorios de Svelte Kit, donde bueno, ahí explico más o menos cómo se maneja Svelte Kit y cómo podrían empezar a utilizarlo. Ok. Bueno, básicamente es eso. Podríamos crear formularios a través de bueno, ciertos patrones y ciertas propiedades que vamos a estar utilizando, que ya se lo voy a mostrar en código. Pero el concepto sería básicamente eso. Una función que nos permite enviar información desde nuestro cliente, nuestro navegador, o sea, donde tenemos la vista que estamos haciendo el formulario, poder enviar directamente esa información a un servidor que está dentro de SvelteKit y desde ahí enviárselo a una base de datos o enviárselo a otro servidor aparte en otro lado. Normalmente los archivos que nosotros tenemos en SvelteKit como servidor, normalmente ahí se hace los controles, los handlers o se hace todas las funciones del servidor ahí para enviarlo a la base de datos directamente y no tener que ir a un servidor a otro y así. Ok, ok, bueno, seguimos. Tenemos diferentes tipos de acciones. Tenemos por que es por defecto, que básicamente es una acción que ya viene por defecto en la funcionalidad y que nosotros directamente cuando utilizamos un formulario y utilizamos la propiedad de method y le ponemos un post y nosotros cuando escribimos el formulario completo y le damos a enviar, directamente esa información se está enviando en el default. Básicamente lo que hace default es agarrar esa información que le hemos enviado del form data y esa información nosotros poder hacer lo que queramos. No sé, por ejemplo, enviarlo en un post, hacer una validación en el servidor, lo que sea. Básicamente eso es default. Prácticamente sería algo parecido al resto de create, pero la diferencia es que, bueno, es algo por el simple hecho que cambia la propiedad, el nombre de la propiedad, ya se está dando cuenta que es algo diferente. Después tenemos el login, que bueno, el login básicamente, como la palabra lo dice, lo vamos a estar utilizando en logins. Obviamente no vamos a estar utilizando el create o cosas por el estilo, el delete, el update o el default en un login, porque obviamente un login no va a crear nada, ni va a eliminar ni nada por el estilo, simplemente va a validar que el usuario haya ingresado correctamente o no. Por eso tenemos la propiedad de login. Después tenemos la create, que la create básicamente es, la misma palabra lo dice, es para crear datos o objetos a nuestra plataforma y bueno, eso lo podemos hacer a través de los formularios. Después tenemos el delete, que podemos eliminar lo que viene siendo propiedades o objetos dentro de nuestro web. Y por último tenemos acciones nombradas, que estas acciones, o sea, serían acciones o action, nada más que nosotros le damos o sea, las personalizamos nosotros mismos, o sea, le damos el nombre que nosotros queremos, pero hace una cierta funcionalidad que nosotros vamos a hacer. Básicamente sería eso los tipos de acción. Obviamente hay más, pero esos son los más normales que se pueden utilizar. Ok, seguimos. Tenemos, bueno, lo que viene siendo el request, que esto obviamente va a ser muy importante porque a través del request de una acción nosotros vamos a estar obteniendo la información que vamos a estar enviando desde el cliente a nuestro archivo page server. Entonces, como podemos ver ahí, nos dice que para obtener información del formulario o form data tenemos que acceder al request, utilizar bueno, lo que viene siendo la función form data y ahí nos va a devolver todo lo que viene siendo las funcionalidades. Lo más probable es que bueno, tengamos que utilizar algún JSON parse o algo por el estilo, pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo ahí en el código. Pero bueno, eso básicamente sería el request. Obviamente hay otras cosas que le podemos enviar, pero normalmente
a través del request le enviamos la información del formulario. Ok. Y por otro lado, tenemos lo que viene siendo el Use Enhancement, o sí, se lo podría decir así. Básicamente es un uso de mejora que se le dice, que es un método que nosotros vamos a estar utilizando, o sea, es un método que se va a enviar, o sea, se va a ejecutar antes de que se envíe la información del formulario al servidor. Básicamente es para que cuando nosotros, no sé, por ejemplo, a mí me ha tocado hacer que tenía que enviar un archivo, o sea, hacer un input de tipo archivo y hacer que cuando yo seleccione hay una imagen o un archivo PDF, enviar ese archivo directamente al Form Data para que llegue al servidor. Pero el problema es que si yo no utilizaba esta mejora o esta funcionalidad de Submit, eh, es que se enviaba el nombre del archivo y no se enviaba el archivo completo cuando yo le daba a enviar en el formulario para que llegara al servidor. Entonces, con este uso de mejora, nos proporciona eso, poder manipular esa información antes de que se envíe lo que viene siendo los datos del formulario al servidor y nosotros desde acá poder convertir algunos datos, poder manipular lo que sea o poder hacer validaciones también. Así que bueno, esta funcionalidad se ejecuta antes de enviarse la información, acuérdense de eso. Así que bueno, esto es lo que vamos, o sea, lo vamos a ver al último, pero ya vamos a ir al código. Así que bueno, ok, listo. Lo que tengo acá es una aplicación de productos normal y sencilla, ya la tenía hecha para no tener que hacer todo el video completo y estar 3 horas haciendo el video, entonces bueno. Básicamente lo que tengo acá es una tabla de productos que obviamente están creados manualmente, hardcodeados, no están en ninguna base de datos ni nada por el estilo. Y tengo lo que viene siendo, bueno, para eliminar los productos, que es bastante sencillo, después dice que no existen los productos. Y también tengo para agregar los productos, que por ejemplo acá no sé, puedo poner cualquier cosa. Obviamente no voy a poner cualquier cosa, pero es para dar una idea. Acá le podré poner, no sé, acá tenemos color amarillo o azul. Y por último tenemos lo que viene siendo categoría, que sería, no sé, inventario. Le doy a crear y me crea automáticamente ese registro. Obviamente si yo recargo la página se va a restablecer porque como les dije está guardado en espacio de memoria y no está guardado en una base de datos. Correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es que estas funcionalidades de enviar y crear lo que viene siendo ¿cómo se llama esto? El producto y también al traer la información que esto no venga del mismo componente del cliente, sino que venga del servidor que vamos a crear con las actions y el load, que el load ya lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces nos vamos a ir al código. Y acá en el código, bueno, acá ya tengo lo que viene siendo la lista de productos, que es un objeto, son cada uno un objeto con una ID, un nombre, un color, una categoría, un precio. Y bueno, después acá tengo todo lo que viene siendo para abrir el modal, que es un booleano. Estoy utilizando TypeScript, por cierto. Después tengo para eliminar el producto, que es una función, que no es nada del otro mundo, es simplemente un filter que quita el ID que no coincida con el que le estamos pasando. Después el hand submit, que es el que va a guardar el producto nuevo dentro de la lista de productos. Y bueno, después tenemos acá el HTML con toda la tabla, las categorías, etc. Ok, bueno, esto sería lo que viene siendo el modal. Que este modal va a ser el que vamos a estar utilizando y manipulando con las actions. Así que bueno, vamos a empezar primero por cómo vamos a utilizar una acción en lo que viene siendo Svelte. Como ustedes se pueden ver acá o dar cuenta, yo tengo el archivo page.svelte, que es donde tengo el cliente, y después arriba tengo el page server.ts, que es donde siempre va a estar el servidor, obviamente. Entonces, dentro del page.server vamos a empezar a construir esa función, esa acción,
Así que bueno, vamos a empezar ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear el action, que en este caso en el código, o sea, en el concepto eran funciones, y eso es verdad. Pero en el código va a ser un objeto que va a contener diferentes funciones, que podemos, como dije, podemos ver la de create, la de delete, la de login, la de default, pero esas son todas funcionalidades y propiedades que están dentro del objeto de action. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a exportar lo que viene siendo un objeto, const, let mejor dicho, actions, y que esto va a ser igual a un objeto. Ok. Mejor dicho, le vamos a poner un const más que un let, porque hace referencia a algo fijo. Entonces, bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasarle la propiedad default que va a tener la acción. Entonces, le vamos a poner default, que ya nos está sugiriendo ahí TypeScript. Y que default sería, o las propiedades que están dentro de esta acción, serían funciones asíncronas. ¿Por qué funciones asíncronas? Porque le vamos a estar enviando información de un formulario que puede tardar o no. Entonces, eso puede llegar a tardar bastante tiempo, entonces por eso utilizamos promesas. Entonces vamos a hacer un async. Acuérdense que dentro del parámetro vamos a estar utilizando el request, que era la propiedad que necesitamos para obtener información del formulario. Y hacemos una función flecha. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para obtener la información del formulario, como habíamos visto, era primero vamos a hacer response y que esto va a ser un await para que espere a la respuesta que nos llega desde request.formData. Que acuérdense que esta era la función que nos devolvía todo el contenido del formulario que le habíamos enviado desde el cliente. Entonces, lo que vamos a hacer acá es consologuear la respuesta. Vamos a hacer console.log response. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos vamos a ir hacia el formulario modal, que es para crear la lista o las rows dentro de la tabla de productos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que nosotros podamos enviar la información del formulario que cuando le demos el botón enviar se envía acá en el servidor? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, bueno, vamos a utilizar dentro del formulario una propiedad que se llama method. Esta propiedad method recibe el post, que es el que vamos a estar utilizando ahora, que obviamente esto lo lee o lo interpreta SvelteKit como que vas a enviar una acción. Entonces ya automáticamente poniendo solamente esto y poniéndole los nombres a los inputs, acuérdense de eso, siempre cuando ustedes van a hacer un formulario para las acciones, siempre cada input tiene que tener su nombre correspondiente, ya sea un input, un text area, un select o lo que sea. Siempre tiene que tener su nombre por defecto, porque si usted no le pone el nombre, es como que cuando envíe este formulario al servidor no se va a estar registrando esta línea, entonces, o ese input. Entonces le voy a dar un ejemplo. Si yo borro esto y bueno, vamos a hacer la prueba, pero todavía no. Les quiero explicar que directamente cuando hacemos el método post, esto se envía al servidor. Entonces, vamos a irnos a lo que viene siendo la web. Y yo acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear acá un producto. Le voy a poner, por ejemplo, tablet. Color azul. Le voy a poner tech. No sé. Y precio 2000. Le voy a crear. Se creó. Ahí me dice que hay un define. Hay un define porque no me está tomando dentro de lo que viene siendo el submit del formulario, no me está tomando la información. Esto no tiene nada que ver con los actions, pero bueno, esto sucede algo parecido con los names. Si nosotros no le ponemos name, no se está enviando acá la información, porque yo acá en el submit lo que estoy haciendo es obtener directamente la información del formulario. O sea, estoy obteniendo el formulario y acá le estoy pasando el producto. Listo.
Pero el problema es que cuando nosotros nos vayamos al servidor no se está consolidando nada. Se estarán preguntando por qué no se está consolidando nada, y es porque yo tengo activado en Visual Studio Code lo que viene siendo Console Ninja. Console Ninja es muy útil porque siempre te muestra los console log dentro del Visual Studio Code y no te tenés que ir a la web y fijarte ahí. Y bueno, entonces por eso mismo no me está mostrando nada, porque no lo tengo activado Console Ninja, pero bueno. Cualquier cosa, si les interesa Console Ninja, lo pueden buscar acá en los plugins y lo instalan y listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O cuál es el problema por el cual no se está enviando la información del formulario al servidor? Y es por el hecho de que tenemos un OmSubmit. ¿Por qué? Porque la información que nosotros le estamos enviando al OmSubmit es como que le prohíbe el envío del formulario al servidor. Entonces, lo que tenemos que hacer es básicamente quitar esto, y lo voy a comentar, no lo voy a eliminar. Y listo. Entonces, de esta forma, si yo ahora guardo y me voy a la web, creo un producto, le pongo el nombre, obviamente no va a aparecer dentro de la tabla, pero sí va a aparecer en el servidor. Entonces yo lo voy a crear, no se creó nada, pero si yo me voy al servidor, ahí podemos ver que ahora sí se consolida lo que viene siendo el formulario. Como pueden ver ahí, si yo toco acá en este botón para ver más, ahí me aparece que tenemos el color, la categoría y el precio. Y como les dije, siempre muy importante, ustedes siempre tienen que poner el nombre del input o del contenido del formulario. Porque como estamos viendo, la categoría name o nombre del producto no está incluida dentro del formulario. Entonces, por eso no me está mostrando. Entonces, si yo acá le pongo, en vez de esto, le pongo name, le pongo nombre. Y ahora si le doy de nuevo, creo otro producto y lo voy a crear, me voy a lo que viene siendo la web, vuelvo en donde estaba el servidor, y si yo ahora veo el console log, ahora sí me aparece la propiedad name de nombre del producto y con su valor. Bien, hasta ahí todo bien, pero como estamos viendo, esto viene de un formato muy diferente al que nosotros queremos utilizar en JavaScript. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Bueno, lo que tenemos que hacer es básicamente utilizar el object para transformar lo que viene siendo el formulario. Entonces acá le vamos a poner const response o res o data, mejor dicho, y que esto va a ser object from entries, y acá nosotros vamos a pasar por parámetro response, que sería el resultado que nos está devolviendo el formulario. Si yo ahora esto lo guardo, tenemos acá, y esto consologueo acá, y vengo a la página, recargo, escribo de nuevo, lo voy a crear, vuelvo al código, y ahí podemos ver que ahora sí tenemos un objeto normal y corriente de JavaScript, no tenemos un formulario o un evento formulario. Como podemos ver, esto nosotros directamente lo podemos ya enviar a un API o a un servidor para que lo guarde en una base de datos o donde sea, o en un servicio externo como AWS o donde ustedes quieran. Entonces, hasta ahí todo bien. Pero lo que yo quiero hacer es que esta información se guarde dentro de lo que viene siendo un array, o el array de productos que habíamos dicho que íbamos a estar haciendo. Entonces, para eso yo, en vez de tener acá el array de productos, yo lo debería tener en otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente: vamos a crear un archivo separado, obviamente dejar código, pero hagan cuenta que es una base de datos. Entonces quito esto, o mejor dicho, lo dejo para que no me tire error, y voy a crear lo que viene siendo un archivo por acá dentro del CRC, que le voy a poner, no sé, productos, que va a ser del tipo TS, y acá le vamos a pegar la lista de productos. Vamos a hacer un export para que se pueda utilizar en toda la aplicación y no solo en un solo componente o archivo. Y entonces acá lo que voy a hacer es import
mejor dicho, quito esto. Y voy a traerme los productos. Entonces, acá no me lo está tomando, pero me lo voy a tener que importar. Import productos de producto, listo. Entonces de esta forma nosotros le traemos los productos. Obviamente la función eliminar tampoco la vamos a hacer acá, la vamos a hacer dentro del servidor, así que esto lo voy a comentar por un momento. Y dentro de lo que viene siendo el botón de eliminar lo voy a comentar, o directamente, sí, lo voy a comentar. Esto lo copio, vengo acá, abro esto y voy a comentar esto. Bueno, no sé qué hice ahí. A ver, comento... No, comento esto, listo. Está ahí todo bien. Y lo que voy a hacer acá es traerme la lista de productos. Import productos. Y lo que voy a hacer es ver si puedo guardar este producto o esta data dentro de la lista de productos. Entonces vamos a hacer productos, va a ser igual a todo lo que tiene productos, o lo podemos copiar directamente de lo que yo hice acá en el código, que es hacer esto. Copio esto y me lo llevo acá, así no tengo que perder tiempo. Listo. Y acá me estoy tirando un error porque me está diciendo que esto se está importando directamente de productos. Entonces lo que podemos hacer acá, en vez de hacer esto, es crear una variable que se llame let list product, que va a ser igual a productos. Y entonces esto le vamos a guardar así. Y acá me parece que me está faltando algo más. El ID, tenemos number. Vamos a preguntar si data existe. Y vamos a ver que nos está teniendo un error que dice nombre string, ID string, o number, tipo, número, string, precio, ID. Bueno, le vamos a poner que es any, para no tener problemas por el momento. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer esto? Vamos a consologuear lista de productos. Una vez que le hayamos guardado un producto ahí, y vamos a ver si tenemos el producto agregado o no en lo que viene siendo la lista. Entonces vamos a crear acá, vamos a poner cualquier nombre, le vamos a crear. Si volvemos y vemos el console log, podemos ver que ahí se agregó el nuevo producto en la lista, que es el que acabamos de hacer. Ok, esto está bien. Ahora el tema es que yo esta lista de productos debería de enviarla al componente page.svelte para que bueno, lo consuma y no tenga que importar directamente acá la lista de productos que tenemos acá, que sería la que estamos utilizando en el servidor, nada más que bueno, no está modificada porque nosotros en el servidor estamos modificando otro array que tiene el valor del array de productos. Entonces, eso lo vamos a hacer con el load, pero todavía no hemos visto el load. Vamos a ir con lo que viene siendo las actions. Ahora se estarán preguntando que, bueno, obviamente yo acá estoy hardcodeando la información, le estoy guardando a una lista de datos hardcodeados, la nueva data, lo estoy enviando por el formulario. Pero obviamente ustedes acá lo pueden hacer en una base de datos. Ustedes acá usan, no sé, normalmente usan el db.create o select. Usen el select from de todo y le mandan, no sé, le mandan algo. Entonces, bueno, eso ustedes lo van a hacer con una base de datos en su proyecto, pero bueno, en este caso no estamos utilizando eso. Así que bueno, ya de esta forma ya tendremos para poder enviar la información. Aparte es mucho más seguro en vez de enviarla directamente al cliente, porque imagínense ustedes si tienen que crear acá una función
que no sé, consuma la API o el servidor y le envía al servidor esa información y es como que muy no es muy segura esa funcionalidad porque bueno, puede venir cualquiera entra en el sitio web, inspecciona la consola y ahí puede ver información, puede intentar hackear algo y chao. Entonces siempre los archivos page server siempre están ocultos para el usuario en el cliente del navegador, pero lo que no están ocultos son el maspage.devel porque es donde se muestra todo. Entonces bueno, ya con esto ya tenemos, ya le estamos agregando al array la información, pero como les dije, tenemos aparte de default tenemos el create. Entonces acá podemos utilizar create. No es que cuando nosotros le ponemos create o default o algo por el estilo, o el resto de propiedades, no es que va a cambiar la funcionalidad, simplemente va a cambiar el nombre que nosotros estamos indicando. ¿Por qué? Porque bueno, obviamente para alguien que es nuevo y está viendo esto, y le pone, no sé, un post y le están diciendo que es un default o un nombre diferente, nada que ver con create, se va a marear un poco. Entonces, bueno, es como que cuando ustedes ponen create, hacen referencia que están creando. Si ponen delete, van a eliminar, no van a poner un create en eliminar, obviamente. Entonces, cambio create y, del que teníamos default. Pero nosotros lo que vamos a hacer ahora, como ya no es default, lo que nosotros tenemos acá ya no va a funcionar. ¿Por qué? Porque esto es por defecto. O sea, nosotros con esto le estamos diciendo que es por defecto el envío del formulario. Si yo quiero enviar información y yo me voy a la página y quiero enviar una información nueva, le voy a crear, me va a tirar un 404 porque acá ya me está diciendo, este 404 es de SvelteKit. O sea, nos está diciendo que no está encontrando esa funcionalidad dentro de las actions, porque no entró acá al default, porque el default no existe, entonces nos tiene un error. Ahora, nosotros cómo podemos utilizar la propiedad create, lo único que tenemos que hacer ya es algo muy simple, es acá, en lo que viene siendo el formulario, poner que vamos a estar utilizando actions, básicamente, actions, y le vamos a decir lo siguiente. Vamos a poner signo de preguntas, slash, y vamos a poner create. Guardamos. Me está tirando un error. Ah, no es action, es action. Ok, listo. Ahora sí. Entonces, signo de pregunta, slash, y la palabra create, que sería la propiedad. Si yo ahora me voy a lo que viene siendo la web, creo, mejor vamos a recargar. El crear, ahí se me creó. Obviamente no se ve reflejado acá, pero como podemos ver acá en la URL de la ruta de la web, ahí nos aparece el signo de pregunta, el slash y el create. ¿Por qué? Porque esto hace referencia que estamos ya utilizando el servidor de SvelteKit. Si yo vuelvo acá al servidor, podemos ver que ahora sí se nos agregó la información. Vamos a hacer otra prueba para que vean. Vamos a poner, no sé, a crear. Volvemos y ahí aparece el último registro que hemos creado, que esto acá está, se creó y bueno, a él tiene toda la propiedad y el valor que le hemos puesto. Bien, eso sería el create. Obviamente si ustedes quieren utilizar el login, acá le quitan esto y le ponen login, y acá obviamente le van a cambiar y le van a poner login, pero como les dije, el nombre de esta propiedad dentro del objeto no va a cambiar la funcionalidad. Simplemente va a hacer referencia a que una cosa se hace con una determinada funcionalidad y otra con otra. Entonces el login obviamente no vamos a estar guardando información, sino que acá en vez de guardar vamos a estar validando información. Entonces todo este código no va, pero sí va a la función como teníamos antes, porque vamos a estar utilizando el request, que sería la información del formulario que vamos a estar enviando. Lo mismo con el delete, si vamos a querer eliminar, vamos a tener que utilizar la función con el request, con el valor del
formulario y ahí nosotros de tener que eliminar lo que viene siendo ese objeto, esa propiedad de nuestra página. Entonces acá voy a quitar esto, le voy a poner como estaba antes, que era el create. Vamos a poner create. Bueno, entonces lo que les quiero mostrar ahora es que nosotros en las acciones podemos retornar un valor también. Así que bueno, lo que podríamos hacer es que si por ejemplo en una base de datos salió algo mal o tiró un error o salió todo exitoso, podemos directamente dentro de la función create hacer un return de un mensaje o un objeto que le vamos a poner por ejemplo post success. Guardamos. Y nosotros para poder obtener esta información que estemos retornando dentro del create o de la acción, lo que tenemos que hacer en el cliente es básicamente traernos la propiedad form. ¿Por qué la propiedad form? Porque así se llama las propiedades que nos envían las acciones. Si, bueno, obviamente lo que tienen que hacer es lo siguiente, es for let form. Yo le voy a poner que es de tipo any para no tener que hacer una interfaz. Y lo que podemos hacer es console.log lo que viene en form. Entonces acá lo que voy a hacer es console.log del form. Bueno, acá no sé ni lo que hice. Log, listo. Null, 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 null. Ok, ¿por qué null, null, null? Porque bueno, obviamente no hay nada. Pero si yo ahora creo lo que viene siendo una propiedad o un producto, vamos a crear uno de cero, crear, volvemos. Y como podemos ver, nos devuelve SvelteKit, o sea, desde el servidor nos devuelve el mensaje de success. Como les dije, ustedes acá pueden devolver un error. En el caso de que la base de datos haya salido mal, entonces ustedes caen acá, les trae el error. Del error acá ustedes utilizan un alert, por ejemplo, y que ese alert tire esa información, ese mensaje del error que viene del servidor de la base de datos. De esta forma nosotros estamos obteniendo lo que retorna ese servidor o ese, sí, básicamente esa función de servidor a través de las props que nosotros le pasamos a un componente de SvelteKit. Si no saben qué son las props o por qué se hace de esta forma, bueno, pueden ir a ver uno de mis videos anteriores de SvelteKit y ahí les explico aproximadamente cómo es. Igual tienen documentación, tienen otros videos que pueden ir a ver, así que bueno, ahí lo tienen todo disponible. Correcto, entonces esto sería para enviar información. También podríamos enviar la lista, pero esto lo voy a dejar para load, que es lo que vamos a ver ahora. Así que bueno, gente, esto sería todo lo que viene siendo actions. Las otras propiedades no las quise mostrar porque bueno, no tenía mucho sentido, porque no tenemos base de datos, no tenemos nada por el estilo, pero era para darle una especie de recorrido rápido y una introducción, pequeña introducción sobre lo que viene siendo las actions. Así que bueno, ahora vamos a seguir con lo que viene siendo los load. Ok, por último vamos a ver loads en Svelte. ¿Qué es un load? Un load es una función que nos proporciona Svelte, como fueron las acciones o las actions. Que bueno, en este caso, en vez de crear un dato o enviar o hacer un post a una base de datos, un servidor, una API, directamente lo que estamos haciendo es obtener la información como si fuera un get. Básicamente es un get, pero nada más que está disfrazado. Entonces, este load se ejecuta antes de que se ejecute el useEffect, por así decirlo, de React, pero en el caso de Svelte sería un mount. Antes que el componente se monte del cliente, nosotros ya tenemos esa información lista para que ese componente ya lo pueda renderizar. O sea, traemos la información de una base de datos, cae al mass.server.ts, de ahí pasa al Svelte page, que sería el cliente, y cuando se renderiza ese componente, ahí le va a llegar información. Le llega la información y esa información la representa al usuario. Sería básicamente eso. Seguimos. ¿Cuándo lo podemos utilizar? Bueno, acá
como les dije, podemos utilizarla cuando necesitamos hacer un consumo de una API para evitar lo que viene siendo problemas de seguridad, porque si nosotros hacemos un consumo de una API dentro del cliente, o sea, dentro del cliente o la página del navegador, es muy fácil hackearlo. Entonces, bueno, en el page.server, SvelteKit lo que hace es que ese archivo no se muestra nunca a lo que viene siendo el usuario. Entonces, bueno, es muy seguro. Y aparte otras cosas que, bueno, podemos ver ahí. Seguimos. Usos de parámetros URL. Bueno, podemos utilizar parámetros. ¿Para qué parámetros? Bueno, supónganse ustedes que tienen que hacer un, no sé, un detail de un personaje, un detail de un producto, no sé, un producto de una tablet. Y cuando le den clic a la tablet, le tienen que llevar al nombre de la tablet, la descripción. Bueno, siempre cuando hacemos detail, siempre tiene un ID único o UID, no sé cómo se dice, pero bueno. Que, bueno, nosotros utilizamos ese ID para enviárselo a la base de datos y que la base de datos lo pueda obtener y haga un where o un filtrado de que el que contenga ese ID lo pueda devolver, y es el que nos trae después a nosotros el load. Entonces, nosotros a través de las URL podemos enviarle los nombres, los ID, podemos enviarle, no sé, las propiedades que tiene únicas ese objeto o esa pantalla, para que, bueno, después lo obtengamos en la base de datos. Y también, bueno, están los params de toda la vida, que, bueno, como le dije, podemos obtener el ID. Y aparte de eso, SvelteKit nos proporciona el fetch ya por defecto, para que nosotros hagamos un consumo de una API desde el load, en vez de hacerlo en el cliente como les conté. Pero bueno, esto sería todo lo que vamos a estar viendo hasta ahora. Obviamente hay más propiedades, más parámetros, muchas más cosas. Por ejemplo, si ustedes utilizan Supabase o utilizan Drizzle como ORM, que es muy normal en lo que viene siendo desde el kit, con tipos así de base de datos, ustedes pueden utilizar en el load lo que viene siendo los parámetros de Supabase, pueden utilizar los parámetros de los ORM que estén utilizando para hacer el consumo en la base de datos. Pueden pasarle una banda de parámetros. Obviamente acá no lo estamos haciendo porque no tenemos base de datos ni tampoco un ORM. Entonces, bueno, no tiene mucho sentido, pero es una forma. Obviamente le voy a dejar la descripción. En la descripción le voy a dejar la URL de la documentación de los loads. Igual es muy fácil, o sea, lo máximo que yo creo que pueden llegar a utilizar un load es para consumir y para enviar, aunque sea un ID o algo por el estilo, para que les traiga información, pero más que eso no mucho más. O sea, tampoco se hagan la cabeza de que es algo extenso, porque es básicamente eso. Así que bueno, esto es lo que vamos a estar viendo ahora. Ok, por último lo que vamos a ir a ver es básicamente cómo utilizar load. Para eso, dentro de nuestro page.0.ts, donde tenemos la acción, también podemos utilizar el load fácilmente. No hay que hacer nada raro, ni tampoco hacer otro archivo. Así que bueno, dentro del mismo archivo del servidor vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una función export const load, que esto va a ser una función asíncrona y que lo que vamos a hacer es retornar return un objeto que se llame productos, pero que el valor va a ser list de productos. O sea, sería la lista de productos que estamos manipulando con el create de las acciones. ¿Por qué estoy retornando y no estoy haciendo nada raro? Porque, como le dije, el load lo que hace es directamente proporcionar al cliente la información. No tiene que hacer más nada, a no ser que le pasemos por parámetro un ID o un nombre para hacer un filtrado. Pero bueno, eso ya es algo más, no es tan normal de utilizar cuando utilizamos load, pero bueno, eso también se utiliza. Si yo ahora me voy a lo que viene siendo la carpeta, el archivo mejor dicho del cliente, el tema es que yo lo que tengo que hacer es representar esa información en el cliente. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, algo parecido como hemos hecho con las acciones. Es exportar, voy a borrar esto, export,
let data, export let data. Le ponemos data porque así hace referencia a load, que es lo que nos da la información. Entonces data, de momento any. Y lo que vamos a hacer es console.log p.data. Lo guardo y como podemos ver automáticamente sin necesidad de que se haya levantado el componente ni nada por el estilo, ya directamente nos trae la lista de productos. Como podemos ver son 10 productos porque todavía no hemos guardado ninguno, pero como podemos ver viene desde un objeto, que el objeto sería la data. Hay que tener muy en cuenta que si nosotros le retornamos directamente la lista y no el objeto, nos va a tener un error Svelte, por lo tanto eso tenerlo muy en cuenta. Como podemos ver ahí nos tira un error 500. Entonces si volvemos podemos ver que, bueno, como les dije, siempre hay que devolver un objeto en data. Y si por ejemplo, como yo les dije, acá podemos poner productos, pero esto yo lo estoy haciendo hardcodeado. Ustedes acá van a tener que hacer un fetch de una API o de una API o lo que ustedes quieran, o directamente hacer con un ORM la petición de una base de datos y acá devolverían un error y entonces en ese caso utilizarían try catch. Si está todo correcto, retornan los productos y si está todo mal, retornan el error. Return un objeto que diga, no sé, error, que va a ser igual a error, punto message. Pero bueno, ese tipo de cosas ya es para cuando estamos utilizando fetching de APIs o base de datos. Pero bueno, igual lo voy a hacer. Entonces si yo vuelvo, ahí podemos ver que está todo correcto. Tenemos la lista, entonces lo que vamos a hacer acá es destructurar de data lo que viene siendo los productos. Entonces acá vamos a hacer const productos que va a venir desde data. Esta red de productos vamos a quitar, que era lo que estamos importando, porque ya no lo necesitamos. Y ahora dentro de esta estructuración vamos a tener la información para poder obtenerla en la tabla. Si yo ahora me voy a lo que viene siendo la página, podemos ver que funciona todo normal, no ha cambiado nada, simplemente hemos cambiado la lógica de la información. Entonces ahora lo que podría hacer es descomentar la parte de eliminar producto, y en este caso lo que haría es que, bueno, esto lo voy a descomentar, el botón de eliminar. Y si volvemos a la página, ok, acá me está un error. Empezamos con los errores. Bueno, en este caso es porque es una constante, entonces si le ponemos let, hay capaz que se nos vaya el error. Listo. Entonces ahora puedo eliminar. Si yo quiero crear, ahí se me creó. Obviamente, bueno, hay un problema y es que se recarga la página, pero lo bueno es que cuando se recarga la página no se va la información creada. Por lo tanto, eso es algo positivo. Y como podemos ver, acá se me creó. Bueno, voy a cerrar esto porque me está jodiendo. Acá se me creó lo que viene siendo la row o la tabla, la fila mejor dicho, que había creado. Si yo lo elimino, se elimina. Listo. Acá no se pongo Ignacio. Y pongo mi cosa acá. Crear y ahí está. Ignacio y le pusimos todo eso. Pero bueno, esto sería básicamente el load y las acciones. Obviamente acá nos falta la parte de, que es algo muy importante, de los parámetros dentro del load. Entonces lo que podremos hacer es desestructurar params, any, y acá lo que podremos hacer es consolidear params. Vamos a ver si hay algo en params. Me parece que no, pero por las dudas vamos a ver. Vamos a irnos. Obviamente hay un objeto vacío. Si yo creo acá un producto, y se me creó objeto vacío. Bien, si yo quiero que dentro de la URL
para yo obtener algo acá dentro de la URL, lo que tengo que hacer es agregar una información. Lo que podríamos hacer es hacer... vamos a ver. Podríamos crear acá un archivo que sea ID, que esto va acá adentro. Routes ID. Esto, volverlo a informar. Y si yo me voy a la página, nos va a tener un error. Y lo que tengo que hacer es, por ejemplo, ID1, not found. No, esto, en realidad. Ahí está. Lo que he hecho es ponerle que reciba un ID la página. O sea, hagan de cuenta que esto sería un detail, por así decirlo. Entonces lo que vamos a hacer es, como podemos ver ahí nos devuelve el ID, que sería el parámetro que acabamos de crear, que se encuentra dentro de SvelteKit. O sea, no es un parámetro que está en el servidor, sino que es un parámetro que está en SvelteKit. Pero solo lo creamos dinámicamente, que sería a través de los corchetes. Y le pusimos el nombre. También le podremos poner name, podremos mandar un nombre, podemos mandar un objeto, pero este parámetro, ustedes lo que podrían hacer es acá una base de datos, obtener params.id y enviarle esta ID para que bueno, haga un filtrado sobre ese producto y que me traiga ese producto o haga lo que quiera. Pero bueno, se entiende la idea más o menos. Bueno, esto sería lo de loads o load. Así que bueno, gente, espero que este video les haya gustado. Es un video muy introductorio, no es nada avanzado. Si es así, bueno, le pueden dar un like. Les voy a andar dejando abajo en la descripción, como les dije, todo lo que viene siendo la documentación de SvelteKit, la de Svelte. También tienen 3 videos míos subidos, o 2, si no mal recuerdo, de SvelteKit, y lo pueden ir a ver también. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Chau.